Feliz lunes, Alberto Stuart, ¿cómo estás? Bien, Quique, gracias. Nuestro Gracias, coach. Paola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Paola. Oye, Alberto, pues ya llegaron las vacaciones y con esto también el tiempo para que tenemos los padres de familia para empezar ya a armar las mochilas, ¿no? Los paquetes de libros, los paquetes de útiles para el regreso a clases. Claro. Y también con esto, pues, mucho dinero de por Sí. medio, ¿no? Primero comprarlos y luego armarlos, ¿verdad? Mucho pánico de los padres de familia por este Sí. gasto. A ver, y yo les pregunto también otra vez, ¿por qué pánico si esto tuvieron un año para planearlo? Ay, Alberto. Porque no lo planean, porque mucha gente no Exactamente. ahorra, ¿no? Entonces ahorita es, hijo, hay que comprar los útiles, hay que ver, sacar el dinero a ver de dónde, porque yo hice una investigación y hay escuelas que te cobran hasta 8,000 pesos de útiles escolares. Un gasto Entonces, muy fuerte. es un gasto importantísimo y por muchas razones. A veces los cuadernos tienen que ser de la escuela, con el logo de la escuela, ¿no? Los padres hacen su labor. Los padres muchas veces son buscadores de precios. Hay muchas formas de encontrar donde pueda costar más baratos los libros, pero también la escuela debería de decir, oye, vamos a ayudarlos, vamos a reciclar reusar cuadernos, ¿no? Vamos a ver cómo se puede armar y a veces las escuelas, pues me pareció que no hacen su labor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Primero que nada, pues esto debe haber sido un gasto planeado, ¿no? O sea, ¿por qué lo estamos viendo ahorita? Oye, pero también no te dicen las escuelas desde enero cuánto vas a gastar en julio, Alberto. Pero tú ya sabes. O sea, si son 8,000 ¿Tienes un pesos. aproximado? Claro, si son 8,000 pesos, ¿por qué no hacer un fondo? A ver, desde enero. Desde enero vas haciendo un fondo de cuánto vas a ir ahorrando para que cuando llegue julio, pues ya tengas el dinero. Porque Sí. julio son los gastos escolares y también las vacaciones. Mucha gente Claro. sale de vacaciones. Te la Entonces, pongo son- más fácil. Son dos gastos fuertes. Te la pongo más fácil. Entonces empieza a ahorrar desde septiembre. Completamente de acuerdo Septiembre y contigo. tienes un año exactamente. Hay que ahorrar todo el año. Hay que ahorrar todo el año, entonces, pero Paola. tienes que ahorrar por objetivos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, muchas de las cosas que me encontré es que hay unas escuelas que te lo entregan ya todo, los libros forrados y tal, obviamente te cobran más. Para las mamás que trabajan, pues eso funciona, ¿no? Sí, Dicen, ayuda. oye, pues voy a tener que pagar más y ni modo. Pero también me estaba diciendo una mamá que hay una empresa de estas como de papelería muy grande y todo y de cadena, que tiene una campaña que 2 semanas antes de iniciar clases está barato y tiene buenos precios y que ella se surte de todo, ¿no? Entonces ahí puede ser, empiecen a ver dónde están las O ofertas. sea, las rebajas, cuando empiezan a hacer rebajas en estas tiendas Exacto. grandes, ahí también podríamos aprovechar, nada más que Sí. tenemos ya un poquito el tiempo encima, ¿no? Sí. Ahora, también busquen calidad, o sea, no se vayan por lo más barato. Eso es algo muy bueno lo Sí. que comentas. ¿Y por qué? O sea, dije, a ver, ¿por qué piensas en calidad? A ver, explícame un poquito más, ¿no? Y estas mamás me empezaron a decir, mira, si compro unos colores que con sacarle la punta se están rompiendo a cada rato, cuando llegan, no sé, en 2 meses, mi hijo va a decir, oye, necesito colores, te los acabo de comprar. Claro. Pues sí, pues están rompiendo, y entonces tienen un color de este tamaño. Sí. ¿No? Entonces hay que comprar con un poquito de calidad. Las gomas, por ejemplo, si es una goma dura, te borra un cuaderno y te lo puede lastimar. Sí. Entonces eso va a afectar la calificación de tu hijo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, que sea siempre con calidad, ¿no? Ok. Entonces, otra de las cosas es, si tienen mamás o conocen mamás de años más adelante, acaban de dejar a lo mejor un paquete de libros, ¿no? Que ya no están utilizando. Pues pídanselos o que se los puedan vender a lo mejor, ¿no? Sobre todo si son Usarlos. libros de lectura, ¿no? Que Claro. realmente no son para hacer ningún tipo De de ejercicios, actividades ¿no? o ejercicios, exacto, escritos. Sí. Yo creo que es una muy buena planteamiento lo que estás haciendo de reciclar, por ese lado. Es lo que te veo. ahorras mucho dinero, ¿no? Sí, y hay, Claro. por ejemplo, otro papá que tiene a sus hijos en un colegio alemán y tal. Entonces dije, oye, voy a ir al departamento de objetos perdidos y allí encontró los libros que su hijo necesitaba. Entonces dijo, oye, ¡Qué pues, bárbaro, señor! pues sí, es que hay que ahorrar, Kike, hay que ahorrar. Digo, ¿no? está bien, pero también Ajá. el niño, pues entonces se la vivió dando los libros todo el año. Ahí a la cajita de Bueno, objetos él perdidos. fue, ajá, entonces, bueno, pues es una forma. Sí. Otra también de las preocupaciones que encontré en los papás, además del ahorro, es la ecología. Dicen, oye, es que son una cantidad de libros que se tienen que comprar y es un desperdicio de papel y todo esto, ¿no? Entonces también encontré que la SEP tiene libros descargables. O sea, los libros de texto gratuito también ya son descargables. Entonces, yo no veo muy lejano que en un par de años todos los libros lleguen el que pueda, ¿no? O sea, los niños que tengan un iPad, que puedan tener un libro electrónico, que puedan llegar con sus libros
descargados, que además son más baratos y Sí, claro. ayudaría mucho más a la ecología, ¿no? Claro, no le pegas al medio ambiente, ya por lo Exacto. menos. Y una Hay algo mamá ahí. un poquito más radical me dijo, no, yo hablé con la escuela, dije, esto me parece que es un desperdicio y no es bueno para la ecología, forrar los libros, entonces apeló, ¿no? a no forrarlos por ser ecológica, ¿no? Claro. Entonces llegó a un acuerdo y lo logró. Pero bueno, yo creo que cada escuela tiene diferentes filosofías, diferentes políticas, Sí. ¿no? Y una de las cosas que, como les digo, muy importantes es que no ahorren todo el año, o sea, ahorren para esto todo el año. Entonces tienen una cantidad fija desde septiembre ya, o sea, no se esperen, o sea, desde septiembre ya empiecen a ahorrar determinado monto, o sea, si son 300 pesos, 600 pesos, no sé. Por lo que mínimo ustedes- que sea, ¿no? Por Pero ya que mínimo que estés. sea. Y más si tienes más de un hijo, ¿no? Ahí está también el tema, Algo ¿no? interesante también, ¿no? Que muchos padres de familia ya se preparan actualmente para las inscripciones en febrero, ¿no? Que Claro. ya están conscientes que ese mes Desembolso. van a desembolsar cierta Claro. cantidad, pues de la misma forma, ¿no? Hacer un pequeño Claro, apartado para la ahórrenlo desde parte ahorita. del regreso a clases, aunque lo vean muy lejano, ¿no? Oye, Alberto, aquí cerca del centro histórico existe precisamente algunas calles que se dedican, ¿no? a la venta de útiles escolares y ahorita es cuando es su mejor época y creo que es una buena opción también donde los padres pueden acudir también pues, para checar precios, ¿no? Y Por estar supuesto. checando calidades también. Por supuesto, además apoyarían al comercio local, ¿no? Claro. Que también sería responsable de parte de nosotros de decir, oye, pues vamos a estas papelerías de familias, Sí. ¿no? Sí. Y no nada más a las grandes cadenas que, ok, sí dan buenos precios, pero pues tratemos de ver cuáles son las mejores opciones para todos, ¿no? Muy bien, y no hacerlo, sobre todo en esta época, Claro. que sabemos que nos vamos a enfrentar con muchísimo tráfico de gente y que lo tenemos además que hacer, ¿no? Tomar nuestras debidas precauciones. Todavía están a tiempo. Ahí está, Alberto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. ¿eh? Nos vemos a la próxima.